¿Qué es algo en lo que alguna vez creíste y luego te diste cuenta de que era propaganda? Después de que Irak invadiera Kuwait, una niña pequeña testificó ante el Congreso de Estados Unidos. Relató estar en el hospital kuwaití, viendo a soldados iraquíes sacando bebés prematuros de las incubadoras, y enviando las incubadoras a Irak mientras los bebés morían en el suelo. Unos años después, supe que la niña era hija del embajador kuwaití en Estados Unidos. Vivían en la ciudad de Nueva York todo el tiempo, y no había manera de que pudiera haber visto lo que testificó ante el Congreso. Ni siquiera había estado en su propio país. Resulta que el evento nunca ocurrió. Todo fue solo una artimaña para motivar al Congreso a votar por la intervención. Hasta el día de hoy, esa mujer es básicamente una prisionera en su propia casa. Demasiados periodistas trataron de hacerle preguntas en público. Ahora no se le permite salir en público en absoluto, y su esposo rechaza todas las solicitudes de entrevistas. No solo eso, sino que todo lo que dijo era mentira. 100 bebés sacados de las incubadoras, y puestos en el suelo frío y duro. ¿Hicieron lo mismo con Colin Powell en la siguiente guerra? Lo enviaron a la ONU a difundir mentiras. Recuerdo muy bien esa presentación de la ONU, cuando llegó al punto de estos tubos están fabricados con una tolerancia de 1/1000 de pulgada, y por lo tanto son prueba del desarrollo de armas de destrucción masiva. Me reí porque estaba estudiando ingeniería mecánica, y esa tolerancia es lo que puede hacer un tordo estándar. El análisis posterior mostró cómo gran parte de esa presentación era solo mentira tras mentira. Todo para que Halliburton pudiera ganar dinero. Que mis dulces de Halloween tendrían drogas y hojas de afeitar en ellos. Mi madre, necesitas revisar todos tus dulces para asegurarte de que no haya drogas en ellos. Yo, te prometo que nadie anda por ahí drogando dulces. Eso sería un gran desperdicio de dinero. Mi madre, les ha pasado a personas antes. Yo, ¿te refieres al tipo que envenenó algunos dulces para enfermar / matar a varios niños para encubrir lo que le estaba dando a su propio hijo para matarlo? Mi madre, no sabes de lo que hablas. Juro que este rumor fue iniciado y perpetuado por padres que realmente solo querían revisar los dulces de sus hijos y tener primera opción en los buenos. La demanda del café de McDonald's. Esa mujer resultó gravemente herida, y odio haber creído lo contrario alguna vez. Esta y el dingo se comió a mi bebé. Lindy sufrió tanto mientras la gente solo se reía. Y la gente aún cree las mentiras incluso después de años de que se les muestre que Stella y Lindy tenían completamente la razón. Como tejano nativo me enseñaron que la revolución de Texas ocurrió por derechos de tierras. En realidad fue en gran parte porque la esclavitud era ilegal en México y los colonos de Texas querían esclavos. Realmente no hablan de esa parte en la escuela. Los mitos del glutamato monosódico. Me encanta como muchas personas juran hasta el día de hoy que incluso la más mínima cantidad de glutamato monosódico en la comida china les hace daño, pero pueden comerse una bolsa entera de Doritos de una sentada sin pestañear. Solo porque tu comida no anuncia en el frente del paquete que contiene glutamato monosódico no significa que no sea un ingrediente principal. Usualmente lo etiquetan como glutamato monosódico, que es lo que significa MSG, y la gente ni siquiera se da cuenta de que lo están comiendo todo el tiempo. Es el ingrediente secreto que hace que muchas cosas estén extra deliciosas. Odio cuánta buena comida me perdí porque creía esto cuando era niño. El glutamato monosódico es jodidamente bueno. Las huellas de carbono personales fueron creadas por la industria petrolera para transferir la carga de la descarbonización de ellos mismos a los consumidores. El cruzar imprudentemente la calle fue inventado por la industria automotriz para crear un estigma alrededor de caminar como modo de transporte. La gente también estaba siendo atropellada por autos, y querían pasar la culpa a los peatones. El robo de identidad es fraude entre un ladrón y el banco / negocio. Redirigido para de alguna manera ser tu problema porque el ladrón se hizo pasar por ti. Entonces el banco / negocio te obliga a probar que fuiste la víctima y no el ladrón, cuando de hecho no fuiste ninguno de los dos. El reciclaje está en el mismo barco. En lugar de hacer productos con materiales que no destruirían el planeta, las corporaciones inventaron el reciclaje para transferir la carga al consumidor. Ahora es culpa del consumidor si el plástico termina en el océano. Solo alrededor del 10% del plástico mundial realmente se recicla. Las zanahorias mejoran la visión nocturna. Este es uno de mis mitos favoritos absolutos por su origen. Tantas piezas interesantes de trabajo de contrainteligencia durante esa era. Goas Callis. Un libro supuestamente hecho del diario de una chica anónima que era adicta a las drogas, publicado por sus padres post-mortem. Excepto que eso no era cierto. Se alega que fue un empujón para hacer que los adolescentes aceptaran un mensaje antidrogas de una fuente más de pares en lugar de un adulto. Quiero decir, funcionó conmigo cuando era niño LOL. Recuerdo cómo resonó conmigo. Ahora está listado bajo ficción.
La pirámide alimentaria. La pirámide alimentaria original era prácticamente basada en plantas. El lobby de la carne y los lácteos se salió con la suya. Cuando le digo a la gente sobre Big Milk sé que sueno como un loco conspirativo, pero es real y va profundo. Aún más obvio cuando ves a la industria agarrándose desesperadamente por más influencia ahora que la leche de avena está ganando tracción. Que los anillos de compromiso de diamantes son alguna tradición antigua y atemporal. Quedé impactado cuando supe que todo el concepto fue inventado por un equipo de marketing de De Beers en los años 1930. O que los diamantes son raros. Estoy tan contenta de haber descubierto joyeros independientes en Etsy que hacen anillos de moisanita / diamantes creados en laboratorio. Creo que mi esposo pagó alrededor de $500 por mi anillo de compromiso, un quilate de moisanita, oro rosa. Me quedo impactada cuando escucho de amigas yendo a Kay Jewelers o alguna tienda de marca famosa, y gastando 5 o 10K en un anillo de diamante. La guerra contra las drogas. En Nueva York tendrías 15 años a cadena perpetua en un primer delito no violento. Sin posibilidad de acuerdos de culpabilidad, crecí en el campo, asumí que las drogas te convertían en asesino. Problemas de la ciudad. Nueva York abrió docenas de prisiones en mi área. Guardia de prisión es el trabajo más común en mi familia. Si el 85% regresa a prisión, significa que no funciona. Cuando era niño creciendo en un pueblo pequeño en un estado del norte / de la Unión en el medio oeste, Ohio, aprendí que la guerra civil fue sobre derechos de los estados, no esclavitud. Mientras sí aprendimos sobre la esclavitud en general, no fue hasta que tuve un maestro de preparatoria muy asertivo que aprendí qué derechos específicos les preocupaban más a esos estados. Ni siquiera es especulación. Sus propios documentos de secesión listan la esclavitud como la razón principal. ¿Cómo puedes negar eso? Técnicamente, sí, Lincoln enmarcó el objetivo de la guerra como preservar la Unión, pero su correspondencia privada revela que siempre fue anti-esclavitud. Y eventualmente hizo que la guerra fuera sobre la esclavitud después de una victoria suficientemente grande. También fue un movimiento brillante porque hizo que los europeos fueran reacios a apoyar la esclavitud, así que se alejaron de la Confederación. Yo diría la propaganda sobre la grasa saturada y el colesterol. Crecí pensando que alimentos como la margarina y cereales azucarados eran más saludables que un huevo. Sí, creo que toda la medida de bajo en grasa fue increíblemente dañina. Puedo recordar a mi mamá gritándome a principios de los 90 para que no usara tanta mantequilla en mi pan mientras básicamente devoraba media libra de Twizzlers, bajo en grasa. Que los derechos existen. Son muy fáciles de quitar. Tenemos privilegios, en el mejor de los casos. Lo mismo aplica para los pesos y contrapesos. Solo funcionan si las personas responsables de usarlos están realmente interesadas en mantener a otros bajo control. Mucha gente tuvo que hacer lo incorrecto para que llegáramos a donde estamos ahora mismo. Que Hawái se convirtió en el estado número 50 de Estados Unidos voluntariamente. Eso no es exactamente cierto, aunque tienes la idea correcta. Como casi todos los demás estados de la Unión, se convirtió en estado voluntariamente, pero antes de eso se convirtió en territorio de Estados Unidos a través del brutal derramamiento de sangre de los pueblos nativos. Alrededor del 93% de los hawaianos votó para convertirse en estado en 1959, pero los hawaianos nativos solo representaban 15% de la población en ese momento. El trabajo duro da frutos. No, la recompensa es el agotamiento y más trabajo. Al principio de mi antigua carrera en el ejército, tuve un coronel que me dijo: teniente, trabajaste duro e hiciste un gran trabajo, y recompenso un gran trabajo con más trabajo. Hasta el día de hoy, detesto esa actitud de amontonar cosas, y quemarme a mí mismo y a otros, pero aprecio su franqueza cruda ya que al menos sabía que estaba jodido desde el principio. Que la vacuna Gardasil iba a arruinar irrevocablemente mi cuerpo cuando era adolescente. Mi mamá se creyó completamente lo que su iglesia le dijo al respecto, y tuve suerte de tener un doctor que me lo planteara de nuevo cuando era adulta antes del límite de edad. Mi mamá tampoco me dejó ponerme Gardasil cuando era adolescente porque iba a lastimarme permanentemente de alguna manera, en su mente. Recientemente se enteró de que me puse la inyección a los 20 y tantos, ahora tengo 30 y tantos, y se enojó conmigo por ser imprudente. Que Colón era un tipo genial que vino a ver qué había por ahí, e hizo amigos con los nativos. Recuerdo aprender esto en el jardín de infantes, dibujamos imágenes de nuestro favorito de sus 3 barcos. Las demandas son frívolas. Mira el documental Hot Coffee. Si Estados Unidos tuviera mejor seguro de salud, una gran cantidad de demandas desaparecería.
La mayoría de las personas que resultan lesionadas solo quieren que les cubran sus facturas médicas, y a veces son sus compañías de seguros las que les hacen presentar las demandas. ¿Por qué? Porque deberían tener que pagar si pueden encontrar a alguien más a quien culpar. No tan notable como el caso del café de McDonald's, pero hace varios años, un caso apareció en los titulares cuando el sobrino de una mujer corrió hacia ella para darle un abrazo, fue un poco demasiado brusco, y le rompió la muñeca, creo. Todos estaban horrorizados de que demandara al niño, bueno, a sus padres, y la hicieron ver como algún tipo de monstruo sin corazón, pero luego resultó que esa era la única manera en que podía hacer que su compañía de seguros pagara por la atención médica que necesitaba. Que el software de código cerrado pagado es más seguro que el software de código abierto gratuito. Cierto. Quiero decir, la mayoría de las veces argumentaría lo opuesto. ¿Quién sabe qué tipo de puertas traseras y sanguijuelas de datos podría tener el software de código cerrado? Por otro lado, si cualquier software de código abierto tuviera ese tipo de cosas, entonces hay un ejército absoluto de programadores y expertos en seguridad que lo señalarían al instante. Al Gore quiere matar a tu hermanita en la pancita de tu mami. Mi mamá, alrededor de 1996, embarazada de mi fuerte, valiente y encantadora hermanita. Qué cosa tan asquerosa y equivocada para decirle a un niño de 4 años. Solo porque el hombre era pro-elección, es uno de mis primeros recuerdos, junto con una tormenta terrible en la misma casa. Envejecer y darse cuenta de las cosas locas que tu madre conservadora le dijo a un niño. Recientemente verifiqué la fecha de cuando pasó el escándalo de Bill Clinton. Mónica Lewinsky tenía como 7 años. Y recuerdo que mi mamá me dijo que pota era Mónica, y quién no engañaría a Hillary por lo mucho que era un hombre. Hola, tenía 7 años. Que reduce, reutiliza, recicla. Era como íbamos a salvar el planeta. Necesitamos legislación real y dura que priorice el medio ambiente, no dichos esponjosos y lavado verde, culpabilización de consumidores votantes que sopla humo. Quiero decir, reducir, reutilizar, reciclar, en ese orden, funcionaría, pero solo si fuera mandatorio por el gobierno, y si las compañías trataran el reciclaje como último recurso. Estaba considerando unirme al ejército cuando recién salí de la preparatoria. Después de envejecer y hablar con personas que sirvieron, creo que el 100% de mis razones para querer unirme eran solo el resultado de propaganda militar. El ejército te endurecerá / te enseñará confianza, y disciplina / te enseñará a ser un hombre. No. El tiempo hará esas cosas. Incluso sin influencia externa tendrás mucha más confianza en ti mismo, y agencia en tu vida a los 26 que la que tenías a los 18, junto con todos los beneficios de eso. El ejército paga bien. No. No por lo que te costará, seguro. Incluso sin educación podrías convertirte en plomero, electricista, recolector de basura o policía y ponerte en un camino para ganar mucho más dinero con menos estrés, y puedes renunciar si decides que no te gusta o tienes un compañero de trabajo abusivo. A las chicas les gustan los tipos en uniforme. A las busca oportunidades les gustan los tipos en uniforme. A las chicas les gustan los tipos que aún tienen ambas piernas, y no las golpearán a las 2 AM porque tuvo un episodio de TEP. Podrás viajar por el mundo. Estarás atascado en una base en Alabama lentamente contrayendo cáncer de pulmón por los humos de diésel, o atascado en una base en Kuwait lentamente contrayendo cáncer de pulmón por los humos de diésel. Mejor ahorra y haz un viaje por carretera a Florida o California. Podrás servir a tu país. La postura pública actual del gobierno federal de Estados Unidos es que Jeffrey Epstein no traficó con nadie. Podría hacer mucho más por mi país participando en grupos locales de ayuda mutua, y activistas sociales, o postulándome para un puesto en una junta escolar local. Desafortunadamente, unirse al ejército es una de las únicas maneras seguras de salir de la pobreza en América. Mis 5 años sirviendo fueron duros, pero absolutamente cambiaron la perspectiva de mi vida. América quiere mantener a los americanos pobres para que tenga un suministro constante de soldados. Que diferentes zonas de la lengua corresponden a diferentes sensaciones, dulce, agrio, picante, etc. Esto se enseñó en la secundaria, y lo probé yo mismo con un dulce Gurgel durante el almuerzo. Me sentí como un idiota por creerlo, incluso solo por unas pocas horas. No tengo idea de quién convenció a cada escuela primaria de enseñar esto como si fuera algo real, o por qué lo hicieron. Iba en contra del sentido común y podía ser fácilmente desmentido por cualquiera. Recuerdo y recuerdo probarlo con diferentes alimentos como tú. Me parecía que la comida sabía igual sin importar dónde la pusieras, pero en lugar de pensar que el modelo estaba mal, solo asumí que mi lengua estaba mal. El Got Milk, y como ayuda a hacer huesos más fuertes. Resultó que solo tenían un excedente de leche láctea, y estaban buscando la mejor manera de endosársela a los clientes. Toda la gente rica debe ser inteligente. Y trabajar muy duro.
Creciendo en Texas, nos enseñaron que la Revolución de Texas fue algún tipo de lucha justa contra los mexicanos malvados. Resulta que las cosas no eran tan simples, y una gran parte de la revolución fue el deseo de seguir teniendo esclavos. El Panhandle de Oklahoma solo existe como tal porque Texas vio dar una pequeña parte de su territorio como preferible a la amenaza, en ese momento, posible de tal vez tener que eventualmente renunciar a la esclavitud. Los conservadores creen en un gobierno pequeño. Suficientemente pequeño para caber en tu dormitorio. En tu útero, incluso. Suficientemente pequeño para caber en el dormitorio de un niño. Recursos Humanos está ahí para apoyar a los empleados. Como hijo de los 80, ¿qué diablos no me dijeron que no fuera propaganda? Quiero decir, ciertamente en la escuela. El número de veces que descubres que los maestros simplificaron demasiado las cosas o mintieron descaradamente porque era inconveniente fue asombroso. Todo desde la fundación de América en adelante fueron prácticamente mentiras o cobertura dramática de las verdades más oscuras. Creciendo en el sur nos enseñaron que la Confederación se preocupaba más por los derechos de los estados que por la esclavitud, que la esclavitud no era tan mala porque conseguían una casa propia y comida, y el héroe americano y hombre aún era un traidor sin realmente cubrir sus creencias. Se trataba de derechos de los estados. Un derecho específicamente. El derecho a poseer esclavos. Reporteros de noticias. Una vez di una entrevista a un periodista sobre un tema que estaba representando. El artículo publicado no compartía casi nada en común con lo que realmente dije. Escribieron el artículo que querían y escogieron un par de citas de lo que dije para hacer que sonara como si estuviera diciendo lo que querían que se dijera. Ahí fue cuando me di cuenta de que nada de lo que leía en las noticias era cierto. Aquí te haré dejar las noticias completamente. Ley de no de precisión de medios. Este adagio establece que todo lo que lees en los periódicos es absolutamente cierto excepto por la rara historia de la cual tienes conocimiento de primera mano. Destaca que cuando las personas encuentran un error en una historia que conocen personalmente, tienden a olvidar esa instancia y continúan confiando en la precisión de los medios en temas que conocen menos. El efecto de amnesia de Hellman, acuñado por el novelista Michael Crichton, este efecto describe el fenómeno de un experto notando errores en una noticia sobre su campo de especialización pero luego confiando críticamente en la precisión del resto de la publicación. Mi hermano fue asesinado por el exnovio de mi prima cuando mi hermano fue a ayudarla a mudarse de su antiguo apartamento. Los periódicos al día siguiente reportaron que fue un triángulo amoroso, y que el ex de mi prima atrapó a mi prima engañándolo con mi hermano. Los artículos nunca mencionaron que eran parientes. Perdí la cabeza, llamé como a 4 editores diferentes de periódicos, y les dije que si no retractaban la historia la siguiente llamada vendría de mi abogado. Aprendí ese día a no creer ni madres de lo que leo o escucho en las noticias. Tuve una revelación similar sobre la IA. Le pedí a ChatGPT que me diera un resumen de episodio de una serie que iba a volver a ver. Mientras leía, mucho de ello parecía correcto, algo de ello parecía vagamente familiar pero incorrecto, y algo de ello definitivamente 100% no pasó para nada. Quiero decir, sabía que ChatGPT daría con confianza información incorrecta, pero realmente me hizo darme cuenta de que depender de ello para básicamente cualquier cosa basada en una base factual es solo pedir ser engañado. El desayuno es la comida más importante del día que resulta ser uno de muchos éxitos de la propaganda de marketing. Soy del sur. Crecí creyendo en amos benevolentes, que el norte fue innecesariamente agresivo e irrazonable, y que la vida era mejor para todos, tanto negros como blancos, antes de la guerra civil. Cualquier problema que tenga el sur en la era moderna es resultado directo de la interferencia del norte durante y después de la guerra. Tomé una clase de historia afroamericana en la universidad y tuve algunas crisis existenciales, muchos episodios de llanto, y el comienzo de mi profunda desconfianza hacia la historia que me enseñaron en K12. Cuando supe que en algunas partes del sur aprendían sobre la guerra de agresión del norte me voló la mente. Que regar tu césped o hacer una diferencia en el uso del agua. Todos nos hacen sentir culpables de tomar duchas cortas, y usar agua con moderación cuando las corporaciones usan millones y millones de galones de agua sin restricción. Y cuando consideras cuántas se usan en el mantenimiento de campos de golf. Saddam Hussein teniendo armas de destrucción masiva, lo que llevó a la invasión de Irak, no es que lo creyera completamente. América estaba tan firme en que las tenía, casi parecía como si ellos se las hubieran dado. El hecho de que 12 años después la ONU dijera ok, tal vez sí mintieron y luego lo dejaran así fue extraño, aunque realmente las invasiones de países del Medio Oriente se basaron en mentiras de todos modos, para deponer dictadores. El oro de Libia mágicamente creciendo piernas y desapareciendo, Afganistán siendo liderado por el antiguo enemigo, y ahora Siria siendo gobernada por un terrorista totalmente. Juro por Dios que ya no soy terrorista, no ayudan al caso.
Sueño americano: trabaja duro y tendrás una casa y un auto. LOL, que mierda absoluta. El trabajo duro hace más rico a tu jefe, no a ti. Puedes trabajar 3 empleos y no tener suficiente para la renta. Cuando era niño, el sueño americano era que cada generación sería más rica que la anterior. Ahora, se ha reducido a la casa y el auto. Imagina cuál podría ser la próxima versión. Poder permitirte tus 25 diferentes suscripciones para comida, refugio y calefacción. Que estábamos salvando los árboles al cambiar a bolsas de plástico. Una de las mentiras más grandes y dañinas de una generación. La policía siempre está ahí para ayudar. P. ¿Cómo llamas a un policía que no ha perjurado repetidamente, violado derechos, y usado fuerza excesiva sin enfrentar castigo? R. Novato. Hasta que tenía como 12 años, genuinamente creía que América era el único país en el mundo que daba derechos humanos a sus ciudadanos. Pensé que literalmente todo el resto del mundo era un paisaje infernal fuertemente autoritario. Parcialmente aprendido de la escuela cristiana. Tal vez no tan extremo para mí, pero que constantemente me dijeran que América es el país más libre del mundo definitivamente me hizo asumir que todos los demás países tenían al menos una ley o dos que no funcionarían aquí. Como que los británicos no tenían libertad de expresión o algo así. Mientras tanto, las clasificaciones internacionales ni siquiera ponen a Estados Unidos en el top 10 cuando se trata de libertades. Lo que esa gente realmente quiere decir es derecho constitucional a portar armas, como si ese fuera el único derecho que importa. Religión. Su propósito principal es control de masas. Punto. La religión es el opio de las masas. Que Napoleón era un hombre bajo. Aprendí que esto era propaganda inglesa, y que en realidad era de estatura promedio. Todavía es una suposición general que Napoleón era bajo. Literalmente tenemos un término nombrado en su honor para personas bajas enojadas. Un complejo de Napoleón. Y sin embargo no era bajo. Que la leche cruda era saludable. Nunca fui del tipo de mamá naturista, pero por alguna razón fui una idiota absoluta al respecto. La compré de una familia amish respetable, pero aún así. Una vez que vi la ciencia real, y la verdad sobre por qué es peligrosa, fue como UPS. ¡Qué vergüenza! Que los amish son orgánicos y producen buenos productos es otro mito que aprendí recientemente. En realidad no tienen plomería, por lo que terminaron cubriendo productos locales enviados a tiendas con bacteria y coli dañina. Los amish también son responsables de envenenar los lagos locales y el agua con fertilizantes dañinos. Para tu información, ni siquiera compraría leche pasteurizada de los amish. Que todos los americanos son malvados y quieren dañar a mi país, Cuba. Cuando aún era estudiante, siempre nos recordaban lo horribles que eran los americanos. Crecí creyendo esto porque en ese momento, solo doctores prestigiosos, personas en altas posiciones gubernamentales, y algunos militares tenían acceso a Internet para uso privado, aunque con restricciones. Con la llegada generalizada de Internet en el país, me he dado cuenta de que la gran mayoría de americanos con los que he hablado son geniales. Incluso tengo un amigo que vive en Chicago, y una vez por semana nos encontramos en un sitio web llamado Gigi para armar rompecabezas. Que todos los americanos son malvados y quieren dañar a mi país, Cuba. Soy canadiense. En la mayoría de lugares que viajamos en el mundo nos agrupan con los americanos, asumen que somos americanos, etc. Esto ha cambiado un poco bajo Trump, ya que ha hecho un buen trabajo destacando nuestras diferencias. La única excepción a esta regla es Cuba. Cuando visito Cuba como canadiense, es fascinante cómo los cubanos saben sobre Canadá, saben que no somos americanos, cómo somos diferentes de los americanos, etc. Genuinamente creí en esa mierda de la ONU de posguerra de nunca más cuando era preadolescente. Y que todos habían aprendido lecciones de la Segunda Guerra Mundial / Alemania nazi y estaban tan horrorizados. LOL. Dios. Nadie fue a la guerra con Alemania solo para detener el Holocausto. De hecho, la mayoría de países, incluso Estados Unidos, se negaron a recibir refugiados que huían del Holocausto. El Holocausto solo pasó porque el mundo falló a las víctimas, porque básicamente 100 países se negaron a recibir refugiados. Y también, esencialmente cada país que los nazis ocuparon en Europa estaba lleno de miles de civiles dispuestos a colaborar con los nazis. Si tú o tu país se niegan a recibir refugiados por cualquier razón, esa es una buena prueba de fuego para indicar lo que habrías hecho si hubieras estado durante la Segunda Guerra Mundial. También te sorprendería saber que la URSS en realidad derrotó a los nazis, no América. Esa es una mentira que decimos para seguir vendiendo la noción de que somos el número uno. ¿Qué cosa creías antes y luego descubriste que era pura propaganda? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.